Hoy emprenderás un viaje a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Este recorrido revelará las Escrituras en profundidad y te permitirá conocer la rica historia del pueblo de Dios. Si te quedas conmigo hasta el final, te aseguro que serás iluminado con la sabiduría de la palabra de Dios y comprenderás plenamente su plan redentor. Antes de que el tiempo comenzara, solo existía Dios. Su existencia es eterna, sin origen ni fin. Dios no fue creado. Él es el creador de todas las cosas. No pasó a existir. Él es el Padre de la eternidad. La eternidad misma es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra en un despliegue asombroso de poder y creatividad. Dios habló y el universo tomó forma. La luz se separó de la oscuridad, los mares y la tierra firme se establecieron y la vida comenzó a llenar cada rincón del nuevo mundo. En 6 días, Dios creó todo lo que existe y vio que todo era bueno. En Génesis 1:1 se narra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el 6º día, Dios formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, y sopló en él aliento de vida, dándole no solo existencia, sino también un espíritu viviente capaz de relacionarse con su Creador para acompañarlo. Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán, y juntos vivieron en el jardín del Edén, un paraíso de abundancia y paz, donde caminaban en perfecta comunión con su Creador. En Génesis 2:7 se narra: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios les dio una sola advertencia: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Trágicamente, la serpiente astuta y engañosa persuadió a Eva para que desobedecieran. Adán, en ese momento, la inocencia se perdió y el pecado entró en el mundo. La desobediencia de Adán y Eva tuvo consecuencias devastadoras. Se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. Dios, en su justicia, los expulsó del jardín del Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado caído. Sin embargo, incluso en este acto de juicio, Dios mostró misericordia, proveyéndoles ropa para cubrir su desnudez y prometiendo que un día enviaría a alguien para redimir a la humanidad. En Génesis 3:21 se narra: y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. La expulsión del Edén marcó el comienzo de una vida de trabajo arduo y dolor para Adán y Eva, pero también el inicio del plan de redención de Dios para la humanidad. El pecado había entrado en el mundo, pero Dios ya tenía un plan para restaurar lo que se había perdido. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Lleno de envidia y furia, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató, cometiendo el primer asesinato registrado en la historia. Después del asesinato de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Su nombre significa compensación, ya que Eva consideró que Dios le había dado otro hijo en lugar de Abel. Con el tiempo, la maldad de la humanidad se incrementó de tal manera que Dios se lamentó de haberla creado. Decidió limpiar la tierra con un diluvio, pero encontró en Noé a un hombre justo y perfecto en su generación. En Génesis 6:9 se narra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dios instruyó a Noé para construir un arca y llevar en ella a su familia y parejas de cada especie de animales, para salvarlos del diluvio venidero. Durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar, y toda vida fuera del arca pereció.
Pero Noé y los suyos sobrevivieron, y cuando las aguas se retiraron, Dios estableció un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Puso el arco iris en el cielo como señal de este pacto eterno. En Génesis 9:13 se narra: «Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». Después del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, dieron origen a diferentes grupos étnicos y naciones que se mencionan y detallan en la Biblia. La línea de Sem es especialmente significativa en la narrativa bíblica porque de él descienden los israelitas y eventualmente nuestro Señor Jesucristo. Después del diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron y comenzaron a poblar la tierra. Llegaron a la llanura de Sinar y decidieron construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Su objetivo era hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por toda la tierra. En Génesis 11:4 se narra: «Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Dios, viendo su arrogancia y el peligro de su unidad en el mal, decidió confundir su lenguaje para que no se entendieran entre sí, y de este modo los esparció por toda la tierra. La ciudad fue llamada Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. En este punto de la historia, Dios comienza a trabajar de una manera especial a través de un hombre llamado Abraham, quien vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. Dios le habló, llamándolo a dejar su tierra natal y su familia para ir a una tierra que él le mostraría. Este llamado fue acompañado de una promesa extraordinaria. Dios haría de Abraham una gran nación, lo bendeciría, y a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. En Génesis 12:1-2 se narra: Dios había dicho a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Abraham, en obediencia a la voz de Dios, dejó su tierra y su parentela y se dirigió a la tierra de Canaán. Este acto de fe fue monumental, ya que Abraham no sabía exactamente a dónde iba ni cómo se cumplirían las promesas de Dios. Sin embargo, su fe y obediencia fueron recompensadas. A lo largo de su vida, Dios reiteró y amplió sus promesas a Abraham. Estas promesas incluían la posesión de la tierra de Canaán, una descendencia numerosa y la bendición a través de él para todas las naciones de la tierra. Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, y el de su esposa de Sarai a Sara. En Génesis 15:5-6 se narra: «Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Y creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Estas promesas fueron selladas con un pacto, y la señal de este pacto fue la circuncisión. Este pacto no solo confirmó las promesas de Dios a Abraham, sino que también estableció una relación especial y exclusiva entre Dios y los descendientes de Abraham. A pesar de las promesas de Dios, Sarai no podía concebir y con el tiempo ofreció a su sierva egipcia, Agar, a Abraham para que tuviera un hijo con ella. Esta decisión fue una mezcla de desesperación y falta de fe en la promesa de Dios de darles un hijo. Agar concibió y dio a luz a Ismael, cuyo nombre significa Dios oye. Pero Dios dejó claro que el hijo de la promesa sería a través de Sarai, no de Agar. Después de esto, nació Isaac, el hijo prometido, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Su nacimiento fue un milagro, ya que Sara era estéril y ambos eran de avanzada edad. Este evento fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas.
La vida de Abraham no estuvo exenta de pruebas. Una de las más grandes fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. A pesar de lo difícil que fue esta prueba, Abraham obedeció a Dios sin vacilar, demostrando su absoluta confianza en él. En el último momento, Dios proveyó un carnero para el sacrificio, y así Isaac fue salvado. Después de la muerte de Sara, Abraham se preocupó por encontrar una esposa adecuada para Isaac. En una muestra de fe y providencia, envió a su siervo a buscar una esposa para Isaac entre su parentela en Mesopotamia. El siervo encontró a Rebeca, quien se convirtió en la esposa de Isaac. La vida de Isaac también tuvo sus desafíos. Una de las pruebas más significativas fue cuando se enfrentó a la hambruna y tuvo que ir a Gerar. Al igual que su padre, mintió sobre la identidad de su esposa por miedo a ser asesinado. Sin embargo, Dios lo protegió y bendijo, confirmando las promesas dadas a Abraham. Isaac también tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, que nacieron después de que Rebeca orara fervientemente a Dios por hijos debido a su esterilidad. Jacob y Esaú eran gemelos, pero desde el nacimiento, Jacob mostró una naturaleza competitiva. Su nombre significa suplantador, porque nació agarrando el talón de su hermano. Esta característica definiría gran parte de su vida, ya que Jacob constantemente luchó por la primogenitura y la bendición de su padre. Con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob engañó a su padre Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú. Este engaño llevó a un conflicto familiar y a la ira de Esaú, quien planeaba matar a Jacob. Por esta razón, Jacob huyó a la casa de su tío Labán, en Harán. En su huida, Jacob tuvo un sueño en Betel, donde vio una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En este sueño, Dios le reiteró las promesas hechas a Abraham e Isaac, asegurándole que estaría con él y lo bendeciría. En Harán, Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y acordó trabajar 7 años para casarse con ella. Sin embargo, Labán lo engañó y le dio a Lea, la hermana mayor, como esposa. Jacob trabajó otros 7 años para casarse finalmente con Raquel. Jacob se casó con Lea y Raquel, y tuvo 12 hijos, que se convertirían en las tribus de Israel. Después de muchos años al servicio de Labán, Jacob decidió regresar a Canaán. En el camino, temeroso de encontrarse con Esaú, envió regalos y oraciones para apaciguar la ira de su hermano. En la noche antes de su encuentro, Jacob luchó con un hombre que resultó ser una manifestación divina. Durante esta lucha, Jacob fue bendecido, y su nombre fue cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios. Cuando finalmente se encontró con Esaú, Jacob descubrió que su hermano lo había perdonado. Este encuentro marcó un momento de reconciliación y restauración familiar, mostrando cómo Dios puede sanar las heridas y restaurar las relaciones. Después de esto, su hijo favorito, José, fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos y llevado a Egipto. A pesar de las adversidades, José se convirtió en un líder poderoso en Egipto, interpretando sueños y gestionando los recursos del país durante una gran hambruna. Durante la hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de comida, y eventualmente José se reveló a ellos y los perdonó, invitando a toda su familia a vivir en Egipto, donde serían protegidos y cuidados. Con el paso del tiempo, la familia de Jacob se multiplicó y se convirtió en un pueblo numeroso en Egipto. Sin embargo, un nuevo faraón que no conocía a José subió al poder y comenzó a oprimir a los israelitas, forzándolos a trabajar como esclavos. En medio de su sufrimiento, Dios escuchó sus clamores y decidió liberarlos. Dios llamó a Moisés, un hombre hebreo criado en la corte del faraón, para liderar a su pueblo fuera de Egipto.
A través de Moisés, Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto para persuadir al faraón de liberar a los israelitas. Finalmente, después de la 10ª plaga, que mató a todos los primogénitos de Egipto, el faraón permitió que los israelitas se fueran. Mientras los israelitas escapaban, el faraón cambió de opinión y envió a su ejército tras ellos. Atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Dios hizo un milagro. Dividió las aguas del mar, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar y los ahogaron. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas viajaron al monte Sinaí, donde Dios les dio los 10 mandamientos y estableció una alianza con ellos. Esta alianza formó la base de su relación con Dios y su identidad como pueblo elegido. Después de la muerte de Moisés, Josué fue elegido por Dios para liderar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Josué había sido el asistente fiel de Moisés y un valiente guerrero. Su primera gran tarea fue cruzar el río Jordán y comenzar la conquista de Canaán. El cruce del río Jordán fue un milagro que recordó a los israelitas el cruce del Mar Rojo. Dios detuvo las aguas del Jordán, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Este evento fortaleció la fe de los israelitas y confirmó el liderazgo de Josué. La primera gran ciudad que enfrentaron fue Jericó, una fortaleza imponente. Dios dio instrucciones específicas a Josué para la toma de la ciudad. Los israelitas marcharon alrededor de Jericó durante 7 días, y al 7º día, las murallas cayeron después de que los sacerdotes tocaran las trompetas y el pueblo gritara. La campaña de conquista continuó con la captura de otras ciudades importantes, como Jai, Hebrón y Debir. Dios instruyó a los israelitas a destruir completamente a los habitantes de estas ciudades para evitar la influencia de sus prácticas idolátricas. Después de varias victorias, Josué repartió la tierra entre las 12 tribus de Israel. Cada tribu recibió su herencia, conforme a las instrucciones de Dios, cumpliendo así las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Aunque los israelitas conquistaron gran parte de Canaán, no expulsaron completamente a todos los habitantes cananeos. Esta desobediencia parcial llevó a futuras dificultades, ya que los pueblos restantes continuaron influyendo negativamente en Israel, llevándolos a la idolatría y al pecado. Con la muerte de Josué y la generación que conquistó Canaán, comenzó un nuevo capítulo en la historia de Israel, el período de los jueces. Este fue un tiempo caracterizado por ciclos de apostasía, opresión, clamor a Dios y liberación. Después de la muerte de Josué, los israelitas rápidamente cayeron en la idolatría, adorando a los dioses de los pueblos vecinos. Esta infidelidad llevó a la opresión por parte de diversas naciones, que Dios permitió como castigo por su desobediencia. En respuesta, Dios levantaba jueces, líderes carismáticos y militares, que guiaban al pueblo a la victoria sobre sus opresores y restauraban la paz temporal. Algunos de los jueces principales fueron Otoniel, el primer juez de Israel; Ehud, un juez zurdo que liberó a Israel de la opresión de Eglón, rey de Moab; Débora, la única juez mujer, quien junto con Barak liberó a Israel de la opresión de Jabín, rey de Canaán; Gedeón, llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas; y Sansón, conocido por su fuerza sobrenatural, quien luchó contra los filisteos. La historia del establecimiento del reino de Israel es un capítulo fundamental en el Antiguo Testamento. Este periodo abarca desde el fin del tiempo de los jueces hasta la monarquía unida bajo los reyes Saúl, David y Salomón. A través de estos eventos, vemos cómo Dios dirige la transición de Israel
de una confederación de tribus a una nación unida bajo un gobierno centralizado. Samuel fue el último de los jueces y un profeta significativo en la historia de Israel. Nació como respuesta a las oraciones de su madre, Ana, quien lo dedicó al servicio de Dios desde su nacimiento. Samuel se convirtió en un líder espiritual, militar y judicial de Israel, cuya integridad y devoción a Dios le ganaron el respeto del pueblo. Sin embargo, los israelitas comenzaron a demandar un rey para que los gobernara como las demás naciones. Esto marcó el fin del período de los jueces. Dios, a través de Samuel, advirtió al pueblo sobre las implicaciones y los desafíos de tener un rey, pero aún así el pueblo insistió. Dios accedió a la petición y eligió a Saúl, de la tribu de Benjamín, como el primer rey de Israel. Al principio, Saúl demostró ser un líder valiente y capaz, ganándose la confianza y el apoyo del pueblo. Lideró a Israel en varias victorias militares contra sus enemigos, incluyendo a los amonitas y a los filisteos. Sin embargo, su reinado se vio marcado por actos de desobediencia a Dios, lo que eventualmente llevó a su rechazo como rey. Dios envió a Samuel a la casa de Isaí en Belén para ungir a un nuevo rey. El elegido fue David, el más joven de los hijos de Isaí, un pastor de ovejas. Aunque no era el mayor ni el más impresionante a los ojos humanos, Dios vio en David un corazón conforme a su voluntad. David ganó prominencia al enfrentarse y derrotar al gigante filisteo Goliat con una honda y una piedra, mostrando una fe y valentía extraordinarias que inspiraron a todo Israel. La popularidad de David despertó los celos de Saúl, quien intentó matarlo en varias ocasiones. Sin embargo, David respetó siempre la unción de Saúl como rey y se negó a levantar su mano contra él. Después de la muerte de Saúl en batalla, David fue proclamado rey de Judá y, más tarde, de todo Israel. Estableció Jerusalén como la capital del reino y trasladó allí el Arca del Pacto, unificando a la nación tanto política como espiritualmente. David fue un rey guerrero que extendió las fronteras de Israel, pero también tuvo fallos significativos, como su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías. Estas acciones trajeron consecuencias graves para su familia y su reino. Salomón, hijo de David y Betsabé, ascendió al trono tras la muerte de su padre. Conocido por su sabiduría, Salomón pidió a Dios entendimiento para gobernar a su pueblo. Dios le concedió sabiduría, riqueza y honor. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, que se convirtió en el centro religioso y espiritual de Israel. Durante el reinado de Salomón, Israel experimentó un período de gran prosperidad, comercio e influencia internacional. Sin embargo, Salomón también tuvo sus fallos, especialmente al tomar muchas esposas extranjeras que lo llevaron a la idolatría. Esta desobediencia causó la decadencia espiritual de Israel y preparó el escenario para la división del reino. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división resultó de la desobediencia de Salomón y las políticas opresivas de su hijo Roboam. El reino del norte, Israel, tuvo una sucesión de reyes, muchos de los cuales llevaron al pueblo a la idolatría y al pecado. Entre los más destacados se encuentran Jeroboam, quien estableció ídolos en Betel y Dan, y Acab, influenciado por su esposa Jezabel, quien promovió la adoración a Baal y persiguió a los profetas de Dios. El reino del sur, Judá, tuvo algunos reyes piadosos que intentaron reformar el culto y traer al pueblo de vuelta a Dios. Entre ellos se destacan Asa, Josafat y Josías. Durante este tiempo, Dios levantó profetas para advertir, exhortar y consolar a su pueblo.
Profetas como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías y Ezequiel jugaron un papel crucial en llamar a Israel y Judá al arrepentimiento. A pesar de las advertencias de los profetas, tanto Israel como Judá continuaron en su camino de idolatría y desobediencia. Finalmente, Dios permitió que las naciones los conquistaran como juicio por su pecado. El reino del norte, Israel, fue conquistado por Asiria en el año 722 a.C. y sus habitantes fueron llevados al exilio. El reino del sur, Judá, sobrevivió por más tiempo, pero finalmente también cayó debido a su pecado. En el año 586 a.C., los babilonios, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo y llevaron a muchos de los judíos al exilio en Babilonia. Durante el exilio en Babilonia, los judíos enfrentaron la tarea de mantener su identidad y fe en un entorno pagano. Profetas como Ezequiel y Daniel jugaron un papel crucial en mantener viva la esperanza y la fe del pueblo. Después de 70 años en el exilio, Dios movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para permitir que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo. Este decreto marcó el inicio del retorno y la restauración de Jerusalén. Bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote, los primeros exiliados que regresaron comenzaron a reconstruir el templo. Aunque enfrentaron oposición y dificultades, perseveraron y finalmente completaron la obra en el año 516 a.C. Con la reconstrucción del templo, los judíos también renovaron su compromiso con Dios y su pacto, bajo el liderazgo de Esdras. Hubo una renovación espiritual y un retorno a la observancia de la ley de Dios. Más tarde, Nehemías, un judío que servía como copero del rey Artajerjes de Persia, recibió permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir las murallas de la ciudad. Esta tarea no solo restauró la seguridad de Jerusalén, sino que también renovó la identidad nacional y espiritual del pueblo. La historia del Antiguo Testamento es una narrativa de la fidelidad de Dios, su justicia y su misericordia. A través de los patriarcas, los jueces, los reyes y los profetas, Dios demostró su amor por su pueblo y su deseo de redimir a la humanidad. Esta historia no solo nos enseña sobre el pasado, sino que también nos señala hacia el futuro, anticipando la venida del Mesías, Jesucristo, quien completará el plan redentor de Dios para la humanidad. Las lecciones que aprendemos de la historia del Antiguo Testamento son eternas y aplicables a nuestra vida diaria. Nos enseñan la importancia de la obediencia a Dios, la fe en sus promesas y la necesidad de arrepentimiento y restauración. También nos recuerdan que Dios es soberano y que su plan siempre se cumple a pesar de las circunstancias y los fracasos humanos. Al reflexionar sobre la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, podemos encontrar fortaleza y esperanza para enfrentar nuestras propias pruebas y desafíos. Sabemos que el mismo Dios que guió a Abraham, salvó a Noé, liberó a Israel de Egipto y restauró a su pueblo del exilio, está con nosotros hoy, guiándonos y sosteniéndonos con su amor y su gracia. La historia del Antiguo Testamento es una historia de fe, redención y esperanza. Nos muestra el carácter de Dios y su plan eterno para la humanidad. Al estudiar estas historias, somos llamados a vivir en obediencia, a confiar en las promesas de Dios y a esperar con ansias la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Que estas enseñanzas nos fortalezcan y nos inspiren a vivir una vida que honre y glorifique a Dios, sabiendo que Él es fiel y que su amor por nosotros es eterno. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras.